Ser podcast. Se acerca el orgullo LGTBIQ+, y la cartelera empieza a llenarse de películas que nos recuerdan las luchas pendientes. En este episodio analizamos Miss Carbón, la película sobre la primera mujer que trabajó en una mina en Argentina, un drama rumano sobre la homofobia en la familia y en una pequeña comunidad, y una historia hongkonesa sobre el desamparo de una mujer lesbiana tras la muerte de su pareja. Hay además cine comercial, otros estrenos en plataformas y un puñado de series. En 30 minutos os ponemos al día de todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La historia de la primera mujer minera en Argentina que luchó contra el machismo y la precariedad llega al cine con Miss Carbón, una película protagonizada por Luz Pascal. En todos estos años no provoqué ningún derrumbe. ¿Qué le molesta? ¿Que sea mujer o que me haya puesto tetas? Y mire si por dejarlo a usted se me llena de mujeres la próxima convocatoria. El cine rumano retrata con una mirada microscópica la realidad. Lo hace Manuel Parbu en 3 kilómetros al fin del mundo, la historia de cómo una comunidad se destruye a sí misma después de una paliza a un joven gay. Dios mío, tienes que decírselo a la policía. ¿Qué decían tus padres? Ellos me ataron. El dramaturgo Iván Morales decide adaptar su obra teatral al cine, la de 4 personajes perdidos en el amor y el desamor y cómo la clase condiciona sus relaciones. Es S'mores amb mi. Y para mí, precisamente, el enamoramiento es eso, es una mentira, es una ilusión. Hay también cine taquillero con el remake en acción real de Cómo entrenar a tu dragón, una película de aventuras para llevar al público joven al cine. ¿Estás desdentado? Habría jurado que tenías dientes. Y en televisión, nuevos estrenos como la serie documental sobre Sara Montiel. James Dean era, lo que pasa que tenía mucha personalidad, era un chico que empezaba y tenía un tipo de actuar, una personalidad muy fuerte. Deja que duela, algún día estará bien. No es lo que hay a tu vera, hasta echarlo a perder. Y qué bonito a veces la vida te pone en las pilas. Ayer te vi, parece mentira que yo sigo prendido de ti y tú sigues prendida de mí. Y cada vez que te olvides por fin, encontraré la manera de volverte a Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, en una semana en la que hemos celebrado y analizado los 10 años de Netflix que lleva aquí operando en España. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Una década en la que han producido muchas series y películas, no todas buenas, y han cosechado algunos éxitos como el de La Casa de Papel, la serie a la que le dieron una segunda vida y convirtieron en fenómeno, también Élite, cantera de muchos actores, o La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona que arrasó en los Goya y llegó a los Oscar. Ted Sarandos, el capo mayor de la compañía, ha venido a Madrid para celebrar este aniversario y ha anunciado una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos 4 años. El CEO agradecía al gobierno las facilidades para operar en nuestro país y presumía de la repercusión económica en la industria audiovisual. It has led to real economic benefit in communities across the country. It has helped support more than 20,000 jobs in the Spanish audiovisual sector. Decía que Netflix ha tenido una repercusión económica real en muchas zonas del país y ha contribuido a generar más de 20.000 empleos en el sector audiovisual español. España no solo destaca por su patrimonio cultural, su potente industria audiovisual y su excepcional talento creativo, también es un magnífico lugar para hacer negocios. Bueno, veremos en qué invierte Netflix todo ese dinero. Esperemos que haya también cine de autor, cine en lenguas cooficiales y cine dirigido por mujeres. Por ahora vamos con los estrenos que están en las salas de cine. Esta semana domina el cine de autor, con permiso de una versión en acción real de la saga de fantasía y aventuras Cómo entrenar a tu dragón. En los últimos años, Disney no ha parado de hacer remakes en acción real, con personas de carne y hueso, de sus propias películas de animación. Mufasa,
Este es tu momento. El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Dumbo, Blancanieves... Los resultados han sido desiguales, tanto de crítica como de público, en una época conservadora, salvo contadas excepciones, para los estudios de Hollywood. Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Ahora es DreamWorks el que se suma a esta tendencia con una de sus sagas más emblemáticas, Cómo entrenar a tu dragón, tras recaudar más de 1.600 millones de dólares con las 3 películas de animación. Es el momento, Hippo. Lo hace de la mano de Dean DeBlois, director de esta trilogía y autor, por cierto, también de clásicos de Disney como Lilo y Stitch. Tengo que matarte, porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! El autor vuelve a reimaginar el universo de los libros de Cressida Cowell en una espectacular aventura de iniciación entre dragones y vikingos. Tranquilo. No te haré daño. Por si no lo saben, el tronco de la historia es la relación de un padre y un hijo en un pueblo vikingo amenazado constantemente por los dragones. El padre, al que da vida Gerard Butler tras poner voz en la cinta de animación original, es rudo, violento y solo cree en la guerra. ¡Han matado a cientos de los nuestros! ¡Y nosotros a miles de los suyos! Y su hijo, sin embargo, no tiene esas habilidades para luchar, pero sí la curiosidad, la sensibilidad y la astucia para conocer y amaestrar a esos animales. El actor Mason Thames interpreta a ese joven que se hace amigo de un dragón. ¡No! ¡Es una amiga! ¡Tenéis que ver esto! No soy como ellos. Es interesante la reflexión de fondo que propone la película en estos tiempos convulsos. Si las nuevas generaciones pueden romper con la violencia heredada, si hay espacio para entender al supuesto enemigo y encontrar espacios de convivencia. Puede que no sean tan malos como creemos. Por si lo has olvidado, la guerra de nuestros padres pronto pasará a ser nuestra. Escoge en qué bando estás. Conocida la historia, los puntos fuertes de este remake son las localizaciones, espacios naturales de Irlanda del Norte, el diseño de producción y de vestuario y los avances tecnológicos que han permitido integrar a los dragones por ordenador con los actores. ¡Venga, campeón! ¿Preparado? No hay nada nuevo ni sorprendente, pero la película conserva el espíritu original, el de unos personajes entrañables y divertidos que cambian el rumbo de su pueblo. Por lo demás, como decíamos, hay películas que buscan reivindicar a las mujeres que rompieron moldes, como Miss Carbón, que cuenta la historia real de Carla Antonella Rodríguez, que se convirtió en la primera minera argentina en trabajar en un oficio vedado para las mujeres. En la ficción la interpreta Lux Pascal, nos lo cuenta Elio Castro. Carla Antonella Rodríguez, Carlita, es una mujer trans que se convirtió en la primera minera de Argentina. Para mí siempre fue un sueño entrar a trabajar en la mina. Y ahora que lo tengo tan cerca, me da un miedo que se me escape. Vas a entrar. Vive en Río Turbio, en la cuenca carbonífera de la Patagonia Argentina. La guionista Erika Halvorsen es del mismo pueblo y conocía perfectamente su historia. Yo soy de ese pueblo y los mineros son como los héroes del pueblo, ¿no? Y también, si bien es un trabajo súper insalubre, son los que tienen mejores condiciones laborales, ¿no? Y también hay que recordar que esos pueblos de la Patagonia, los petroleros o los mineros, empezaron como un campamento donde iban hombres a trabajar y les llevaban mujeres que eran prostitutas. Entonces también ahí me interesaba contar un poco estos dos destinos posibles de Carlita, que era o la minería o la prostitución, ¿no? Carlita quería convertirse en minera, pero no lo tenía fácil. En primer lugar, por su deseo de que se la reconociera plenamente como una mujer. No me quieren firmar el acto, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Vos no estás acá para hacerte cargo de los miedos ajenos. Pero quiero saber. Hace una semana que no firman mis papeles. El licenciado observó una disforia de género por tu aspecto.
Necesito dejar de hormonarme para conseguir este trabajo. Y en segundo lugar, por los prejuicios sociales y religiosos existentes. En Argentina las mujeres no podían entrar a trabajar en la mina. ¿Cuál sería la incompatibilidad? Supuestamente usted ahora es mujer y sabrá que en esta empresa a las mujeres les son asignadas otro tipo de tareas. Pero soy mecánica. Llevo años trabajando como mecánica. Si usted dice que ahora es mujer, tendrá que hacer vida de mujer. ¿Es un castigo? Son las reglas de la empresa. ¿Dónde está escrita esa regla? Miss Carbón ha sido dirigida por Agustina Macri, hija del expresidente argentino Mauricio Macri. Para la realizadora, la película cuenta una historia de lucha contra todo tipo de desigualdades. Creo que tenía todos los condimentos que a mí me interesan personalmente a la hora de hacer cine. La historia de una mujer fuerte, una mujer que transforma, que puede generar un cambio dentro de un sistema, que sea una mujer trans también me interesaba, poder acercarme a ese colectivo y hacer algún aporte. El mundo de la Patagonia, lo fotográfico que me podía dar. Y Luz Pascal, hermana del actor chileno Pedro Pascal, interpreta a Carla Antonella Rodríguez. No sé por qué la historia de Carlita yo no la conocía, a pesar de que vivía, digamos, en el país contiguo a Argentina, Chile. Pero cuando de inmediato me llegó la historia a través del guión, la leí y pude conocer también a Carlita a través de una reunión y me enamoré de ella, de su historia, de su dulzura y de su pasión. En la película también participa el actor español Paco León. Yo soy Nick, nacida y criada en la cuenca carbonífera, como los cóndores. ¿Nunca has pensado en irte de aquí? Nací queriéndome ir. Hasta pensé irme de pupila en un colegio católico de la provincia. Menos mal que no te fuiste. Es un pequeño papel, pero como nos cuenta el actor, sirve para completar la historia personal de Carlita. Pues es un papel pequeño, sí, pero irresistible, pero que aporta ahí esa promesa del amor, ¿no? Algo que parece que el personaje de Carlita no se merece y sí, ¿no? Y viene este hombre de ingeniero del País Vasco que viene a tratarla bien. Miss Carbón no solo cuenta esa historia personal de Carla Antonella Rodríguez, sino, como apunta ella misma, muchas cosas más. Creo que ha llegado en el momento justo, en un momento donde hay un retroceso muy grande globalmente. Creo que Miss Carbón, dentro de todo, viene a humanizar un poco. Creo que si podemos observar y ver todo, podemos mirar al costado y saber que las vidas trans también importan, como también la discapacidad, las personas migrantes y todo el que vemos en este momento, esos discursos de odio que van hacia esas minorías o hacia toda la población en general. Una película, Miss Carbón, que ahora llega a las pantallas españolas y que demuestra que el cine argentino, a pesar de todas las trabas y recortes del gobierno del presidente Javier Milei, sigue vivo. Erika Halvorsen, guionista de Miss Carbón. Bueno, en este momento es la lucha minera, la lucha del cine, la lucha de la cultura, la lucha feminista, la lucha trans. O sea, me parece que Miss Carbón ahora es una mamushka de luchas, ¿no? También de las políticas públicas, porque acá se puede ver muy bien cómo a partir de esa ley de identidad de género que se sanciona y vemos en la película, y es un momento súper emocionante porque nos recuerda, ¿no? lo que se luchó para esa ley, la importancia y cómo transformó vidas realmente transformó vidas, ¿no? Como de una manera muy concreta. El jueves embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Al director rumano Emanuel Parvu le conmocionó un caso real que vio en la prensa de su país, un suceso en una comunidad rural y conservadora del delta del Danubio que dejaba entrever la corrupción policial y las dinámicas de poder en Rumanía. Con eso creó 3 kilómetros al fin del mundo, película que compitió en Cannes el año pasado y que muestra la homofobia de las instituciones y las familias.
Emmanuel Parbu, actor rumano al que hemos visto en el cine de su compatriota Cristian Mungiu, presenta su segunda película como director, 3 kilómetros al fin del mundo, que compitió en el Festival de Cannes del pasado año. Es una historia que bebe de ese cine rumano que hemos conocido a través de los festivales y que con realismo y detenimiento cuenta el día a día de los habitantes de su país. Siento que me ahogo ahora que te vas. Te lo pido, por favor. ¿Sabes lo que le han hecho? Te suplico que me ayudes. Habría ido nadando hasta Bucarest con tal de no estar aquí. ¿Qué harías tú en mi lugar? La de Parbu es una historia ambientada en una comunidad conservadora y rural del delta del Danubio, donde una noche un joven, hijo de una de las familias burguesas del lugar, es víctima de una paliza porque le han visto besándose con un turista. Es una película desde la posición del agresor, no estoy en la posición de un miembro de la comunidad LGTBIQ+. Estoy en una posición muy privilegiada, soy un hombre blanco en un país europeo, tengo todos los privilegios del mundo en mi país, pero no quiero que me den un puñetazo en la boca, no quiero que me den un puñetazo por mi opinión, pero me gustaría que mi opinión fuera escuchada y creo que puedo señalar las cosas que van mal para la sociedad desde mi punto de vista y decirles a mis compañeros que tal vez deberíamos pensar más en esto. Estoy seguro de que este mundo puede ser un lugar mejor solo a través del diálogo, a través del cuidado. El director maneja con naturalidad y con precisión la historia de una comunidad homófoba y llena de corrupción, donde el cacique, el policía y el cura tienen poder y deciden quién puede vivir en paz y quién no, aunque sean sus allegados los más violentos. ¿Qué es lo que harías tú si vieras que tu hijo te estuviera mintiendo de esta manera? Has hecho lo que has querido y siempre confío en ti. Esto se acaba aquí. En realidad la película indaga en el amor, el de unos padres, por muy católicos que sean, hacia su hijo, al que consideran un enfermo. La Iglesia contribuyendo a crear malos rollos en lugar de amparar a quienes han sido apelados para amar. De ahí la escena del exorcismo. No era nuestra intención hacer una película políticamente correcta, no se trata de eso. Si no recuerdo mal, la maravillosa película de Jonathan Glazer, La zona de interés, se contaba desde la perspectiva del agresor. Todos sabemos lo que ocurrió, lo aterrador que fue el Holocausto y qué sufrieron las víctimas. Todos somos el problema. Por eso esa perspectiva me parece absolutamente maravillosa. Contaba el director que partió de una noticia real que ocurrió hace 10 años. El caso era distinto, el de una niña violada por 6 tipos a quien la comunidad rural acusó de ser la culpable. Ocurre lo mismo en el caso que dibuja esta película, donde el mal ha venido de fuera, de la ciudad, con ese turista que es el culpable de haber contagiado la homosexualidad al adolescente del pueblo. El campo, como Arcadia perfecta, rota por los de fuera, puede entenderse también como el miedo a los migrantes o al diferente. No solo el médico debe ocuparse del enfermo. ¿Te imaginas el escándalo si se queda en el pueblo? Te da miedo lo que digan los demás. Los demás no son mi familia. El director refleja los trabajos diarios del mundo rural y cómo sus habitantes se mueven por él. Parco en diálogos, la cámara sigue a los personajes, pero los vemos más bien de lejos. No hay demasiados primeros planos, como si el espectador solo fuera un mero visitante a esa comunidad cerrada y con sus propias normas. En mi opinión, el alma de una persona no es como si le estuviera haciendo un traje a un sastre. Si llevo ropa de manga larga, voy a un sastre, me la corta y me hace el traje perfecto. Pero con el alma de un ser humano no puedes cortar y tirar los pedazos. Se necesita dulzura, mucha dulzura. Y los agresores somos nosotros, la sociedad. Tenemos que manejar las cosas poniendo de nuestra parte y mejorarlas. Parbu muestra un interesante y sencillo relato sobre cómo operamos ante las injusticias, si apoyamos al débil o si le culpamos, si nos mantenemos al margen para no enfadar a los poderosos. Una historia local, concreta, que desgraciadamente ocurre en todas partes del mundo y que nos muestra a una pequeña escala cómo funcionan las dinámicas de poder, represión y de miedo.
A las puertas del orgullo hay otra propuesta sobre la cuestión queer que demuestra que todavía hoy hay muchos espacios donde se despliega la homofobia. Todo saldrá bien es una película del director hongkonés Rai Jong que cuenta el duelo de una mujer que ha perdido a su pareja y cuya familia política no acepta esa homosexualidad y quiere quitarle la herencia. El director hongkonés Rai Jung entiende el cine como una forma de activismo, de ahí que sus 4 películas hasta la fecha visibilicen historias de la comunidad queer. Antes de conocerte, solo al escuchar la palabra familia me daban ganas de llorar. La vida pasa en un suspiro. El autor ha explorado temas como la identidad, el duelo, el desarraigo o la vergüenza, y en sus 2 últimas obras se ha centrado en la familia y en las relaciones homosexuales en la vejez. Si realmente me considerases tu tía, no me habrías dicho esto. En Suk Suk contaba el encuentro casual de 2 hombres que habían cumplido con las expectativas sociales, habían formado familias y habían tenido hijos, pero también habían ocultado durante toda su vida su sexualidad. En Todo saldrá bien coloca en el centro del relato a 2 mujeres lesbianas. Tía Angie, este curry de cangrejo está riquísimo. Gracias. ¿Cómo no? Es la mejor. 2 mujeres que llevan más de 30 años juntas, que ahora disfrutan del placer de cocinar, de reunirse con amigas, de llevar una vida apacible, hasta que una de ellas fallece de forma repentina. Inspirada en casos reales, cuenta el director que fue en una charla de un abogado donde descubrió cómo algunas personas del colectivo LGTBIQ+, lo habían perdido todo tras la muerte de su pareja por la falta de un testamento y la prohibición de las uniones civiles entre las personas del mismo sexo. Legalmente, como tu nombre no está en la escritura, no tienes ningún derecho. No jodas. Rai Jung compone un drama intimista que retrata cómo esa mujer, interpretada por la veterana Patra Aguaman, queda en un limbo cuando su familia política, con la que tenía una relación cordial, no respeta las últimas voluntades de su pareja. Quería que echáramos sus cenizas al mar. Propongo dejar sus restos en un columbario. Reclama algunas de sus pertenencias. Pasa al familiar más cercano. ¿La tía podrá seguir viviendo allí? Ya hablaremos luego. Y le piden que abandone el domicilio en el que ha vivido la mayor parte de su vida. Si os hubierais casado en un país extranjero, por ley tendrías derecho a su herencia. No estaréis pensando en echar a la tía Angie, ¿no? El director cuestiona la idea tradicional de familia, el del poder de los vínculos de sangre frente a los afectivos, y a la vez traza un relato sobre la desigualdad y el desamparo de la comunidad queer en una ciudad también aquejada por los problemas para acceder a una vivienda. Si tu padre muriese, ¿le pedirías a tu madre que se fuese, vendiera el piso y repartiera el dinero? Pese al conflicto dramático, como indica su título, Todo saldrá bien, Rai Jung mira con ternura y compasión a sus personajes, con la luminosidad de un autor cuyo cine visibiliza a los marginados y lucha por la igualdad de derechos. Pasamos a hablar del amor y cómo afecta a la cuestión de clase. Eso está en la base de Esmorza amb mi, Desayuna conmigo, la adaptación de la obra teatral de Iván Morales. 4 historias sobre amor y desamor y precariedad. Un reportaje de Joel Peña. Dos décadas han tenido que pasar para que Iván Morales materializase su esperado debut en el cine. Su carrera, aunque también ligada a la televisión, ha estado marcada por sus trabajos dentro de la escena catalana. En 2019 estrenaba Esmorza amb mi en la Sala Beckett, una obra teatral atravesada por el desamor y la vida en pareja. Ahora, 6 años después, la ha llevado a la gran pantalla. ¿Y por qué crees que existe tanta insatisfacción en el amor? Desayuna conmigo, su traducción al castellano, es una película que se adentra en la cotidianidad de las relaciones personales. Morales explica que ha sido un sueño poder compartir este relato tan intimista. Yo soñaba con hacer cine con Álvaro Cervantes. Soñaba con llevar todo el trabajo que habíamos hecho con Ana Alarcón en teatro, llevarlo a escena, ¿no? Soñaba con retratar mis calles, el barrio del Raval, soñaba con muchas cosas que se han hecho realidad con esta película y pues no hay nada que dé más paz al espíritu que ver hechos realidad los sueños. Ana Alarcón, Álvaro Cervantes, Iván Massagué y Marina Sala son los protagonistas de esta historia coral que sigue la vida de 4 personajes adultos que intentan reconciliarse con ellos mismos y con el amor. ¿Y por qué el desamor? A veces asociamos, ¿no?,
el desamor con algo más tóxico, ¿no? Que también evidentemente lo puede tener, ¿no? Si uno no se trabaja ciertas cosas, pero aquí plantea como una mirada al desamor de abrazarlo desde el aprendizaje, no desde el fracaso. La película abre con el accidente de tráfico que sufre el personaje de Natalia. Estamos en la Barcelona actual y se refleja la cultura y las voces que habitan entre sus calles. Yo no había visto una Barcelona así. Para empezar, todo el mundo del Raval, eso, toda la cultura urbana que hay, no sé, hay como para mí son personajes y es una Barcelona totalmente diferente. Durante su estancia en el hospital, Natalia se reencuentra con Salva, un viejo amigo del instituto que trabaja allí como celador. Tu no pilles qui sóc, oi? No, està bé, està bé. Salva. Salva De quan sortíeu de l'Insti? Tras su pasado como delincuente juvenil, Salva ha rehecho su vida junto a una joven a la que da vida Marina Sala. Intenta hacer las paces consigo misma y perdonarse, que al final es de lo que va un poco la película. Y decir adiós a ese amor tan tóxico, ¿no? O sea, creo que la peli rompe una lanza en favor del amor sano, del amor luminoso. Su pareja, Carlota, vive obsesionada con el personaje de Álvaro Cervantes, un compositor de música publicitaria atrapado en una crisis personal y profesional. Y Natalia y Omar, ¿qué tal? Omar también mantiene una relación especial con Natalia. M'hauríem volat veure pel matí, no? La actriz Ana Alarcón ya participó en el montaje original. Poder volver a encarnar a Natalia, pues era una oportunidad que me apetecía muchísimo. La insatisfacción de su personaje con su vida sentimental le lleva a producir un documental al estilo Pasolini sobre la percepción del desamor que tiene la clase obrera. Las declaraciones de sus entrevistadas se cuelan entre la trama del largometraje. Y para mí, precisamente, el enamoramiento es eso, es una mentira, es una ilusión. Para Iván Morales era importante ir más allá de los tópicos de la clase obrera en el cine. Me estaba cansando mucho de que cuando se desarrolla el relato de los personajes de clase obrera, se pone el foco especialmente en la dificultad existencial de la precariedad. Ha dejado a un lado la opresión de la lucha de clases para mostrar una historia que habla de estabilidad personal, las preocupaciones y de las distintas formas de querer. Para mí, Esmorza a mí tenía que ser una peli popular en el sentido más profundo, en el sentido de decir a mis colegas, por mucho que les pueda joder no llegar a fin de mes o estar esclavos de la precariedad, y les jode, porque claro que les jode, pero también les preocupa mucho querer y ser queridos. Con ritmo pausado, la película retrata el miedo a volver a cometer los errores del pasado y el dolor que siguen produciendo las heridas sin sanar. A Salva le pasa eso, cree que tiene, sobre los celos, por ejemplo, ¿no? Tiene la purga hecha, cree que va en buen camino, pero bueno, hay que ver qué sucede con todo eso, ¿no? Y al mínima tecla que te tocan, pues los castillos se caen. Que habla muy bien de eso, ¿no? De cómo son personajes que arrastran unas heridas que no les permiten vivir su presente en libertad. También cuestiona el impacto que tiene la música. Tú me dices que la teva vida sigui un puto hit. Sobre nuestras propias emociones. La música tiene algo muy popular que nos ayuda a expresar nuestras emociones, a conectar con ellas o a sentirnos que no estamos solos. Pero también la música tiene esa perversión del pop, que a mí me encanta la música pop, pero tiene esa perversión que al final se convierte en un objeto de consumo de 3-4 minutos que en el fondo es superficial. Esmorza en mí es una crítica a los miedos y a la medicalización que genera actualmente el desamor. Como no es productivo, pues vamos a intentar solucionarlo lo más rápido posible, ¿no? Con esta pastilla, tal. Y si no te atreves a abrir tu grieta, no te va a salir la luz. Un recordatorio de que nunca es tarde para volver a amar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal.
El género de gángster suma un nuevo título en televisión. El creador de Chacal, Ronan Bennett, vuelve a Showtime con una nueva serie de acción cuyos 2 primeros capítulos dirige Guy Ritchie y con un reparto estelar. Dani Garran, ¿qué tal? Hola Pepa, Guy Ritchie es uno de los directores que mejor ha captado los bajos fondos con películas como The Gentleman y Snatch. Vuelve ahora a la televisión para dirigir la nueva serie Tierra de Mafiosos, un nombre que no deja lugar a dudas. Destaca por su elenco, formado por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, y aborda esas dinámicas familiares y el ansia de poder cegador por los que el cineasta siente predilección. 2 familias de mafiosos enfrentadas en el Londres actual que ya se ha estrenado en Sky Showtime. Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Tenemos un estreno español interesante. La Frontera ha llegado esta semana a Prime Video. Se trata de una serie ambientada en los años 80 para abordar la cooperación entre España y Francia, a ambos lados de los Pirineos, para combatir la violencia terrorista de ETA. Itxaso Arana y Javier Rey protagonizan este thriller histórico dirigido por María Pulido y Yolanda Centeno. O tienes miedo o te lo tienen a ti. Elijamos. Lo que vengo preparando en Marsella, lo dejamos. Si damos un buen golpe en el corazón de París, los demás tendrán que seguirnos. Y 12 años después de su muerte llega el primer documental que reivindica la figura de Sara Montiel. Super Sara es el proyecto creado y dirigido por Valeria Vegas, que llega a HBO Max para ahondar en la figura de María Antonia Abad, más allá del mito de Sara Montiel. A través de cintas inéditas de su archivo familiar, reconstruye a esta gran pionera del feminismo, actriz que triunfó en Hollywood y mujer que vivió con gran libertad hasta que fue juzgada y maltratada por la prensa de principios de los 2000. Muchas mujeres que sobre todo habían sido conocidas por su belleza y por ser mitos eróticos. A veces no se les perdona a las mujeres envejecer. Las mujeres mayores pues son juzgadas a veces con unas garras particularmente afiladas por el ojo público. Terminamos el cine en la SER con Fe de Tarras, de Borja Coveaga y Diego San José, una película de cuando Netflix en España se atrevía con comedias que ponían el dedo en la llaga. Gracias, José Manuel Romero, Julia García y Joel Peña. Volvemos la semana que viene. Adiós. Que me llaméis Fernando. ¿Te has cambiado el nombre? Solo para ser etarra. Sí. No digas eso, tío. Ah, vale. Para que no os oigan. No, y que no eres de la organización. ¿Cómo que no? Te dije que venías de apoyo. ¿Eso por qué? ¿Porque no soy vasco? No, porque eres un refuerzo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.